A ver, digan conmigo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista decía de esta forma, ¿no? Yo me alegré con los que me decían. Compartí en la reunión del día de, la primera reunión, y en tiempos pues del pueblo judío, en tiempos atrás, la palabra era una ley, ¿no? La palabra solamente alguien decía, se comprometía con su palabra y eso estaba establecido, no cambiaba, ¿no? Y aquí el salmista, él se goza y se alegra porque sabía que si ellos empeñaban su palabra, ¿no? Y ellos decían, voy a ir, pues iban, ¿no? En cambio, en nuestros tiempos ya un poquito que se ha ido distorsionando eso, ¿no? Ya la palabra no es tanto, ¿no? Necesitamos papelitos, notario y todas esas cosas para poder confirmar algo que decimos, ¿no? Pero el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo en esta mañana puedo decir también, yo me alegro con aquellos que no solamente han dicho, no solamente con aquellos que dicen, voy a la casa de Jehová, sino que han tomado una decisión y han cumplido esa decisión de venir a este lugar. Amén. Y la prueba es que ustedes están aquí, porque ustedes tomaron la decisión, digan decisión. Ya, ustedes tomaron la decisión firme, dice, yo voy a ir a la reunión, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a usar mi tiempo para adorar y alabar al Señor, y están en este lugar. Amén. Las decisiones son muy importantes en nuestra vida, muy importantes. Digan al que está a su lado, las decisiones son muy importantes. Ahora, de la misma forma tenemos que decidir conocer a Dios. Tenemos que tomar decisiones firmes de poder conocer a Dios. Amén. Tenemos que tomar decisiones. El Salmo 46, el salmista decía, estad quieto y conoce que yo soy Dios. Tenemos que tomar decisiones de conocerlo. Cuando una persona quiere conocer a otra persona, busca todos los medios por conocer a aquella persona, a menos cuando son jóvenes interesados en una chica o un chico, ¿verdad? Los jóvenes comienzan a buscar, indagar quién es esa chica, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Qué plato le gusta? ¿Qué color le gusta? ¿Qué le gusta jugar? ¿Dónde le gusta ir? Y comienza a indagar qué le gusta a esa persona, a conocerla. Amén. Y quiere estar donde ella está. Si hay una reunión de jóvenes, ahí se va, ¿no? Si hay una célula, ahí quiere irse. Que a veces no le dejamos, ¿no? Pero también quiere irse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiere conocer a esa persona. Está interesado en conocerle y hace cosas para conocer a esa persona. Amén. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que estar interesados en buscar a Dios y conocer a Dios. Dios también está interesado en que usted y yo lo conozcamos. Ahora, Él está interesado en que los conozcamos no por Él, sino por nosotros. Porque el secreto, hermanos, de la verdadera felicidad del hombre, ¿no? El secreto de la verdadera felicidad del hombre está en Dios. Que realmente no es un secreto. No es un secreto que la gente, por no buscar, por no entender la palabra de Dios, busca la felicidad en todos los lugares. Busca la felicidad en el dinero, busca la felicidad en los bienes, busca felicidad en las posiciones, busca felicidad en los logros, busca felicidad en el matrimonio, ¿no? ¿Han visto? Me caso para ser feliz. ¿Han escuchado ese término? Me caso para ser feliz. No, buscan la felicidad ahí, pero la verdadera felicidad, amados, solamente viene de Dios. Dios ha puesto, solamente Dios puede llenar ese deseo de felicidad que Él mismo ha puesto en el corazón. No, solamente Él lo puede llenar. No hay nada ni nadie que pueda llenar esa felicidad, que solamente Dios puede colocar en las personas, puede llenar esa felicidad. Jesús dijo en Juan, capítulo 17, versículo 3, de esta manera, nosotros conocemos con el término felicidad, ¿no? Felicidad, ¿no? Pero Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Zoe. Zoe es el término vida, y Zoe es la vida de Dios, ¿no? La misma clase de vida de Dios. Y Jesús dice, esta es la vida eterna, esta es la verdadera felicidad. Esta es la verdadera felicidad.
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está, no es un secreto. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, esta es la verdadera felicidad, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Ahí está, hermanos. Entonces uno es feliz, uno goza de la vida eterna, no solamente de esta vida, no solamente del más allá, sino también del más acá. Porque la vida eterna es esa, la vida eterna no solamente es del más allá, sino también del más acá. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Que ya no es un secreto, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solo conociendo a Dios y poniéndolo sobre todas las cosas, podremos ser verdaderamente felices. Amén. Ahora, no se ama a quien no se conoce. No se ama a quien no se conoce. Tú no puedes amar a una persona que tú no conoces. Solamente cuando tú conoces a alguien comienzas a amarlo. Por eso es que el joven va detrás de esa chica, ¿no? O de ese chico, porque quiere conocerlo. Y cuanto más lo conoce, más se enamora. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, tú no puedes amar a quien tú no conoces. Dios es poco amado porque es poco conocido. A veces lo expresamos, no, yo sí amo a Dios, yo sí amo a Dios. Y bueno, expresarlo es fácil. No. Y sabemos si amamos a Dios cuando obedecemos a Dios. Una cosa es decir amar a Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Amén, ¿sí o no? Yo siempre a veces a mis hijas les digo, si ustedes me aman, obedézcanme. A veces no me aman. ¿No? ¿Por qué? Porque es una demostración. Si ustedes dicen que me aman, la demostración de que me aman es obedecer. Simplemente. ¿No? Entonces, Dios es poco conocido, Dios es poco amado porque es poco conocido. Amén. Y en estas últimas enseñanzas, Dios quiere que los conozcamos. Dios está ministrando nuestra vida, nuestro corazón para que conozcamos a Dios y así amarlo, así disfrutar de lo que Él es para nosotros. En estas últimas enseñanzas hemos conocido a Dios como Yahvé. Amén. ¿Sí? ¿Han estado o se han ido a otra iglesia? Amén, ¿verdad? Yahvé, Jehová, el yo soy, ¿no? El Dios siempre existente, el Shen, el grande, el célebre, el ilustre, el famoso, el fiel, el misericordioso, el bondadoso, el Dios de lo imposible, el que hace milagros y maravillas, el Dios que no te desampara y te protege como refugio cuando envía a sus ángeles. Él es Jehová de los ejércitos y envía a sus siervos, sus ángeles, para protegerte, para cubrirte, para bendecirte. Amén. Entonces hemos aprendido de Él como refugio, como protección. Hemos aprendido que Dios es todopoderoso y amoroso. Él es el Dios creador de todo lo que vemos. Él lo ha creado. Y también hemos aprendido que Él es el maestro más sabio que existe. Amén. Hemos aprendido de Él. Dios nos ha estado enseñando y nosotros hemos aprendido y conocido a Dios. Pero en esta mañana vamos a conocer a Dios de la manera que Cristo nos lo quiere presentar. Jesucristo nos enseñó durante toda su vida a Dios de una forma muy peculiar, de la cual nosotros tenemos que aprender, tomar, tocar y disfrutar de esa relación. Juan 1:18. Juan 1:18. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o en el pecho del Padre, o en el corazón del Padre, o que el Padre lo tiene muy en cuenta, ¿no? Dice la Biblia que Él le ha dado a conocer. Cristo le ha dado a conocer a Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos da a conocer a Dios de una manera diferente, muy diferente a los que los judíos conocían a Dios. Los judíos conocían a Dios como el Creador, el único Dios, Jehová, Yahvé.
Rafá, Siquenú, Shalom. Conocían de esa forma a Dios. Pero Jesús nos lo enseñó, nos lo presentó a Dios de una forma diferente. Y hoy por su palabra y por su espíritu vamos a conocer cómo es que Jesús nos lo quiere presentar a Dios para poder tomar y disfrutar de Dios. Bien, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 41 al 49. ¿Están ahí? Denle una sonrisita al que está a su costado. Si es joven, por favor, póngase serio. Solamente son para los adultos. Si hay una chica, por cierto, al costado. Lucas 2, 41 al 49. Bien, es el niño Jesús en el templo. Y narra la historia, ¿no? Que Jesús y sus papás, José, María, van a la fiesta, una fiesta que se realizaba en Jerusalén, ¿no? Era la fiesta de la Pascua. Y ellos fueron a esa fiesta, ¿no? Con mucha gente, ustedes saben, una fiesta pues hay algarabía, hay mucha gente gritando, jugando, no sé, ¿no? Y ellos fueron a Jerusalén a esa fiesta como era la costumbre de ellos, ¿no? Y dice la Biblia que al regresar, acabada la fiesta, ellos regresaron, ¿no? Ellos regresaron, pero ¿qué pasó? Jesús se quedó en Jerusalén. Y José y María salieron a su pueblo natal. Y mientras que estaban un día de camino, o sea, la caravana, porque iban muchas familias en esta caravana, no, un día de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba. Entonces comenzaron a buscarlo, ¿no? Fueron a la familia Pérez, ¿está Jesús? No está ahí. Fueron a la familia Olano, no está ahí, ¿no? Fueron a la familia Zúñiga, tampoco estaba ahí, ¿no? Estoy imaginando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que José y María regresan a Jerusalén. Y dice que cuando estaban en Jerusalén, 3 días lo buscaron a Jesús. 3 días, no, 3 días. Eso significa que si un día fueron de camino y un día regresaron, eran 2 días. Más 3 días que estuvieron buscándolo serían 5. O también puede decir de una forma general, eran 3 días nada más. Pero la cosa es que de 3 a 5 días Jesús se perdió. O mejor dicho, ellos lo perdieron. ¿Por qué? Porque Jesús lo encontraron en el templo. Después de 3 días de estar busque a Jesús, no, lo encontraron en el templo. Y la madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La Nueva Biblia Viva dice de esta forma, ¿por qué me buscan? ¿No saben que debo estar en la casa de mi padre? Otra versión, la versión de la Biblia dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Las versiones cambian el lugar, pero no cambian dónde él estaba en relación al Padre. Él le dice a su madre, María, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en la casa de mi Padre me es necesario estar? ¿Cómo es que Jesús presenta a Dios en este pasaje? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Digan Padre. Una vez más, digan Padre. Jesús a esta edad presenta a Dios como Padre. Fíjense que María le dice, tu Padre y yo. Eso podría haber confundido a Jesús. Tu Padre y yo te hemos estado buscando. Pero Jesús sabía quién era su Padre. Jesús sabía quién era su Padre. No, tu Padre y yo te hemos estado buscando. Y Jesús dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús sabía quién era su Padre. Y Jesús presenta a Dios como Padre. Como Padre. Y él sabía quién era y sabía quién era su Padre. Por eso lo encontramos a Jesús
ahí con los maestros del templo, hablando, dialogando, enseñando, respondiendo, pero encontramos a Jesús tranquilo, sin miedo. Porque cuando un niño se pierde, yo recuerdo que una vez me perdí también, cuando era niño, pero no voy a contar esa historia, no. Pero cuando un niño se pierde, le golpea bastante a un niño. ¿Sí o no? Los que hemos perdido a los niños. No, porque les compartí el culto anterior, ¿no? Nosotros con mi esposa perdimos a una hija, ¿no? Fuimos al mercado central con ella, ¿no? Y llevamos a nuestra hija, ¿no? No la quiero hacer famosa, no le voy a decir su nombre, ¿no? La llevamos y cuando estábamos en el mercado central y estábamos viendo ahí unos productos, ¿no? Llevamos a nuestra hija y estuvimos un buen tiempo buscando un producto, otro producto. La cosa es que regresamos a nuestra casa. Salimos por todo teatro hasta llegar a Pedro Ruiz cuando nos acordamos de nuestra hija. ¿No? Y con mi esposa es mi hija. No, yo también asustado, sí, los hombres no hablan mucho, ¿no? Pero se preocupan también. Entonces me salieron los ojos y comenzamos a correr por nuestra hija. Y en ese entonces nuestro corazón palpitaba de tal forma que lo podíamos oír con nuestros oídos. ¡Pum, pum, pum! Mucho más rápido. Se sale el corazón por la boca. Y comenzamos a correr y parecía una distancia tremenda. Cuando llegamos, encontramos a nuestra niña asustadita y con los ojos llorosos. ¿No? La abrazamos y ella nos abrazó. Es difícil cuando un hijo se pierde. Es traumático para ellos, pero también es traumático para el padre o para la madre. Jesús dijo, Dios dijo que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si para un padre natural es traumático perder a un hijo, ¿cuánto más para nuestro Padre espiritual? Una vez un hombre de Dios que subió, Dios le permitió conocer su presencia allá. Jesús le dijo a esa persona, el tiempo más complicado que voy a enfrentar está por venir. Y este hombre de Dios le dijo, pero el tiempo más complicado no fue la cruz, ahí no sufriste, no te maltrataron, no fue el tiempo más complicado. Él dijo, no, el tiempo más complicado que voy a enfrentar está por venir. Y ese tiempo es cuando tenga que decir a mis hijos que no van a estar conmigo, que tendré que decirles que se aparten de mí. Para un padre es muy complicado que un hijo se pierda. Es doloroso. Es doloroso. Pero también es doloroso para un hijo. Y vemos aquí a Jesús, no lo encontramos de miedo, lloroso, ¿no? Aquí vemos a Jesús sabiendo quién era y sabiendo quién era su padre. Su madre le dice, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? Un hijo cuando se pierde no dice, ¿por qué me buscáis? Él dice, ¿por qué me dejaron? Pero aquí vemos a Jesús plantado, seguro, confiado con el Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, Jesús nos mostró a los 12 años, amados. Jesús tenía 12 años cuando él conocía quién era y quién era su Padre. Amén. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18 dice, yo seré un padre para ustedes
y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, trae esta revelación, esta promesa de parte de Dios, diciéndonos: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Conocer a Dios como Padre es una de las relaciones más transformadoras de nuestra vida. Es una de las relaciones más transformadoras de nuestra vida. Cuando abrazamos nuestro papel de hijos e hijas de Dios y a Dios como Padre, somos hechos nuevos y transformados por su amor, por su gracia, por su perdón. Cuando nosotros ocupamos ese papel de hijos y sabemos que somos hijos de Dios. Jesús usó la expresión aramea para decir Padre, Abba. Jesús utilizó la expresión aramea Abba para decir Padre. Y esta expresión Abba significa papi, papito, papi, papito. Este término ya muy poco se escucha, o lo escuchamos mayormente de niños pequeños. Niños pequeños, ahí no se escucha este término papi, papito. Pero muy poco ahora se escucha. Cuando ya las personas van creciendo, los niños van creciendo y ya no usan esa palabra papi. Es más, ni siquiera la han utilizado cuando han sido niños. Entonces utilizan la palabra papá, o padre, o viejo, ¿no? O te dicen tu nombre, ¿no? Alberto, ¿no? Raúl, te tutean directo, ¿no? Pero acá Jesús utilizó la palabra aramea papi, papito, ¿no? Esta es una palabra que Jesús utilizaba constantemente para relacionarse con Dios. Él usaba esta palabra constantemente, era una característica de Jesús, una característica muy particular, algo propio de Jesús, en decirle papito, papi, Abba. La expresión Abba, o papito, o papi, es un término familiar que se aplica a las relaciones familiares más íntimas, para padres e hijos pequeños, o para hijos, pero que tienen un respeto fuerte para con su padre, un amor para con su padre. Tómate un momento para imaginar la dependencia que has tenido con tu padre cuando eras pequeño. Yo sé que de alguna manera tenemos recuerdos, ¿no?, de nuestro papá. Algunos recuerdos compartía y les decía a los hermanos de la mañana que yo recuerdo a mi papá, ¿no? Yo recuerdo que él era de circo y él me llevaba a los lugares donde había circo o había actuación. Yo le seguía, yo era el que más le seguía, más pegado a mi papá era, de los 3 hermanos hombres, ¿no? Y yo le agarraba su pantalón, ¿no? Y recuerdo, ahí pequeñito, ahí me iba con él. Recuerdo esos tiempos, recuerdo que él me compraba juguetes, cachaquitos, soldaditos, ¿no? En ese entonces eran esos juguetitos de plástico, de plomo en ese entonces. Yo recuerdo esos tiempos, pero había una dependencia con mi padre. Él era mi héroe, era mi protector. Donde él iba, yo iba. Donde él se sentaba, yo me sentaba. Donde él comía, yo comía. Había una dependencia. Hay una dependencia de padres a niños pequeños. Cuando somos pequeños, dependemos de nuestros padres para todo. Para todo. Desde lo más básico, como dormir, comer, hasta guiarnos en cómo vivir. Hay una dependencia. La vida de los niños pequeños es inseparable de lo de sus padres. A excepción cuando vienen a Zoe Kid. ¿No? Pero cuando son pequeños es inseparable de sus padres, ¿no? Hay una relación que está entrelazada entre los padres y los hijos desde la mañana hasta la noche. Y esta es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él.
con papito, con papi, con Abba. Una relación diaria, continua, las 24 horas del día, los 365 días del año y todos los días de nuestra vida. Una relación íntima, entrelazada con papito, con Abba. Cuando erramos, cuando pensamos que no necesitamos tener esta relación con Padre, con Abba, erramos. Porque decimos, como ya soy adulto, entonces ya me dirijo más a Dios como Jehová, el Señor. Y olvidamos esa relación de padre pequeño, de Abba a hijo. Y tal vez lo relacionamos porque cuando los niños son pequeños, hay una relación entrelazada con el papá. Pero a medida que van pasando, ¿qué va pasando? ¿Qué es lo que sucede? Que los hijos también se van alejando. ¿Les ha pasado eso o no, papás? ¿Sí o no? Y ya tienen roche estar con nosotros. Tienen vergüenza estar con nosotros, ¿no? Mis hijas estudiaban a la espalda donde nosotros vivíamos, ¿no? Y bueno, cuando eran pequeñas la llevábamos contentos que le llevemos allá, ¿no? Pero luego ese colegio fue a Pimentel, ¿no? Y teníamos que llevarlas allá. Y yo les llevaba en una movilidad un poco viejita que el Señor nos había provisto, ¿no? Y era una combi, ¿no? Entonces la llevábamos allá. Pero mis hijas nos decían, hey, papá, aquí nomás, ¿no? Cuando estábamos por llegar ahí a media cuadra, a una cuadra, nos quería que, aquí nomás, qué roche, ¿no? Entonces, pues, ya, normal. Ahí la dejábamos, ¿no? Pero el Señor más adelante nos proveyó un auto, ¿no? Un auto nuevo. Y yo las llevaba en ese auto, ¿no? Pero también nuestras hijas nos decían, papá, aquí nomás. No, yo decía que en antes auto viejo no querían y ahora auto nuevo tampoco quieren. No es tanto por el auto, por el carro nuevo viejo, sino que comienzan a tener una independencia del papá. No. Y a veces eso sucede en la vida espiritual. Ya no nos relacionamos como Dios, como niños pequeños, sino nos creemos suficiente. Nos creemos que todo lo podemos, que solo podemos solucionar todo, que no hay nada que nosotros no podamos hacer, sin recordar que tenemos que entender que nuestra relación de Abba, de papito, de papi, debe permanecer aún estando adultos. ¿No? Entonces, Jesús enseñó, mostró, nos dio a conocer a Dios como Padre, como Abba, como papito, como papi. Pero Jesús no solamente mostró a Dios como papito cuando era niño, no. Ahí hemos visto la historia a los 12 años, pero también Jesús cuando fue adulto siguió mostrando a Dios como Abba, como papito, como papi. Miren lo que dice Juan 15, 19, 20. Juan 5, 19, 20. Jesús dio a conocer a Dios como Padre cuando era ya adulto. Ese vínculo, esa relación, esa dependencia de Dios no se rompió. Cuando era niño dependía de Abba, pero cuando fue adulto siguió dependiendo de Abba. Juan 5:19 dice Jesús, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ve? Jesús dio a conocer a Dios como Padre cuando también era adulto. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando Jesús expresó estas palabras, tenía aproximadamente 30 años. 30 años. Y aquí vemos a Jesús su dependencia del Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo.
Y al expresar esas palabras, no quería decir que él era uno incapaz de hacer las cosas, o que era un holgazán, sino que él dependía del Padre al extremo de no hacer nada. No hacer nada si no veía hacer al Padre, si no tenía la dirección del Padre. Amén. Jesús mostró al Padre cuando era adulto y se mantenió siendo adulto dependiendo del Padre. Proverbios 3, 5 y 6, la palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes. No porque tú puedes hacerlo, no porque tú tienes los recursos, tú tienes la habilidad. Hagas algo sin antes ir al Padre. Aprende de Jesús, que dijo: yo no puedo hacer nada si el Padre no lo hace. Eso es dependencia. Como cuando un niño, ¿no? Está: papá, ayúdame. Papá, ven tú. Hazlo tú, papá. Cuando son pequeños, ¿verdad? Ya cuando están adultos, ya ando por allá, papá. Yo lo hago, no te preocupes. O a veces no hace nada también. Y ese no es porque es holgazán, ¿no? Pero tenemos que tener esa dependencia de Dios. Cuanto más crezcamos, hermanos, cuanto más cronológicamente crezcamos, hay que volvernos más niños. Jesús dijo: el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Porque el niño todo lo cree, todo lo recibe. No. Abraham tenía, si no me equivoco, 99 años. No. Pero mucho más antes de esa edad, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. O sea, no le dijo dónde. Y Abraham tenía que haber creído como un bebé. Si Dios me dice que vaya a la tierra que me va a mostrar, yo solamente sigo. Tenemos que ser así para con Dios. Tienes que ver a Dios como tu papi, como tu papito, que quiere lo mejor, que tiene lo mejor para ti. Jesús dijo: no puedo hacer nada. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Un hijo que ve a Dios como Abba, como papito, depende primeramente del Padre y no de sus fuerzas para hacer algo. Depende más del Padre que de sus recursos o su fuerza. Luego Jesús también dijo: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros hijos pequeños imitarnos? A veces los hijos quieren ser como papá, hijos pequeños. Porque ya cuando son grandes ellos quieren imitar a los chicos de la tele. No. Pero cuando son pequeños quieren imitar a papá. Y quieren caminar como papá. Y quieren vestirse como papá. Y se ponen los zapatos de papá. Y se ponen la corbata de papá. Porque quiere imitarnos. El apóstol Pablo dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesús dijo: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La pregunta en esta mañana: ¿estamos imitando al Padre? Y si no lo imitamos es porque no lo conocemos. Porque si tú lo conoces, comienzas a imitarlo. En ese programa que había, el programa de Yo Soy, ¿sí? Yo Soy. Era un programa de concurso de imitación de cantantes. Y esos personajes pues no salían de la noche a la mañana y iban al set de televisión para hacer su presentación, sino que esas personas se preparaban y comenzaban a buscar cada detalle del personaje que tenían que imitar. Su forma de hablar, su forma de moverse. Comenzaban a conocer el personaje.
igual manera, amados, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y en esta mañana Dios se está mostrando como Padre, como papito, como papi. Amén. Entonces Jesús dio a conocer a Dios cuando era niño. Lo mostró como Padre, como Abba, como papito. Pero también cuando era adulto, Jesús dio a conocer a Dios como papi, como papito, como Abba. Pero también Jesús dio a conocer a Dios cuando estuvo en su servicio, en su ministerio. En el tiempo que le tocó servir, durante ese tiempo Jesucristo reveló a Dios de una forma diferente, ¿no? De una forma diferente a lo que los judíos conocían de Dios. Jesucristo no reveló a Dios como un ser distante, inalcanzable, sino como un Padre amoroso. Durante todo su tiempo que desarrolló su ministerio, Jesucristo siempre se refirió a Dios como Padre. Todo su ministerio siempre se refirió a Dios como Padre. Y el mensaje del Nuevo Testamento nos indica que somos invitados a tener una relación similar con Dios, así como lo tuvo Jesús. Somos invitados a tener una relación como lo tuvo Jesús, de padre a hijo. Amén. No de título nada más. No de título, sino de una relación vivencial, diaria. Jesús lo mostró durante todo su ministerio. La Biblia dice, el Nuevo Testamento, 170 veces se menciona a Dios. 170 veces se menciona a Dios como Padre. 170 veces se menciona a Dios como Padre en los Evangelios. 109 veces en el libro de Juan. En el libro de Juan. Y me paro un momento aquí porque Juan era uno de los hombres que más conocemos, que más escribió acerca del amor. No. Por lo tanto, Juan conoció a Dios como Padre. Él sabía y por eso escribe mucho acerca del amor. Porque Dios es poco amado porque es poco conocido. Pero si tú conoces a Dios, vas a amar a Dios. Y Juan escribe 109 veces la palabra Padre para referirse a Dios. En el libro de Juan, 42 veces. Perdón, el libro de Mateo, 4 veces. Y en el libro de Marcos, 15 veces. Y en el libro de Lucas, ya me perdí, 109 en el libro de Juan, 42 en Mateo, 4 en Marcos y 15 en Lucas. Padre, 170 veces en el nuevo, solamente en los evangelios, ¿ya? Solamente en los evangelios, en los libros. Ahora, en Mateo 6:9, solamente le voy a dar las referencias, no vayan ahí, no vamos a tomar mucho tiempo. Mateo 6:9, Jesús instruye a sus discípulos a comenzar sus oraciones con Padre Nuestro. ¿Cuántos han escuchado esta oración? El modelo para orar al Padre, ¿no? La guía para orar al Padre. Padre Nuestro. Jesús le dice a sus discípulos, cuando oren, oren así, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Jesús presentando a Dios como Padre. Hay muchos cristianos que eso todavía que no les cuadra el llamar a Dios Padre. No les cuadra, ¿no? Tienen un poco así de, no sé si de temor o reverencia, entre comillas, porque cuando he visto muchos cristianos, ¿no? Que cuando se dirigen a Dios, ellos comienzan, Padre, Dios todo, no, Padre no dice Dios Todopoderoso. Así comienzan sus oraciones. O comienzan sus oraciones, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Así empiezan sus oraciones. No empiezan con Padre Nuestro. Pero Jesús está enseñando, diciendo, cuando oren, oren así. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar como Padre, un Padre Nuestro. Amén. Eso lo encontramos en Mateo 6:9. También en Mateo 7:21,
Jesús explicó la importancia de hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en mi reino, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del Padre es fácil si comenzamos a conocer al Padre. Hacer la voluntad del Padre es fácil si conocemos al Padre, porque el Padre tiene planes de bien y no de mal, tiene direcciones que siempre son de bendición para nuestra vida. Cuando conocemos a Dios como papi, como papito, si vemos solamente a Dios como fuego consumidor, wow, vas a correrte de Dios. Y de hecho es fuego consumidor también. Pero aprendemos a relacionarnos con Dios como Jesús nos lo enseñó. Y Él nos lo enseñó como Padre. 14 veces durante el Sermón del Monte, ese famoso sermón, ¿no? Que hay muchas cosas ahí mostrándonos Jesús, 14 veces se refirió a Dios con el título de Padre o vuestro Padre. 14 veces. Ante la tumba de Lázaro, Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias, Padre, gracias te doy por haberme oído. Tenemos un Dios que escucha. Tenemos un Dios que siempre, un Padre que siempre nos escucha. ¿Se han dado cuenta en lo natural a veces los hijos quieren hablar con papá? Papá, ya, espérate ahorita, estoy ocupado. No. Papá, quiero decirte, ¿qué te digo? Te presto atención. Papá, habla con la mano. Casi no prestamos oídos a nuestros hijos. Y a veces se lo relacionamos con Dios. Y pensamos que Dios es así. Pero Dios no es así. Jesús dijo, es un Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él siempre está escuchando. Aún lo difícil que tú pidas, Él te está escuchando. Jesús ya está agradecido al Padre por haberlo oído. ¿En qué circunstancia está Jesús? Lázaro está muerto. 4 días ya estaba oliendo feo. Metido en una tumba, cerrado con una piedra. Y Jesús está, Padre, gracias por haberme oído. No sé cuál es tu situación en esta mañana. No sé cuál es tu situación. Fracaso en un negocio, fracaso matrimonial, una enfermedad que estás pasando. Parece difícil de solucionar ese problema. Estás como Lázaro ahí, que ya parece que todo está perdido. Levanta tus manos a Dios y dile gracias. Gracias, Padre, por haberme oído. ¿Sabes? Dios escucha tus oraciones, por más imposibles que creas que sean. Dios, tu Padre, tu papito, tu papi, está para escucharte y para ayudarte a salir de esa situación. Amén. En Juan 5:17, estoy poniendo algunos ejemplos como Jesús mostró a Dios como Padre. Y Él ha hecho bastante énfasis en esto. Y cuando Jesús hace un énfasis es porque hay que prestarle atención. Mostrando a Dios como Padre. En Juan 5:17 vemos la historia del paralítico de Betesda. Ese paralítico que por 38 años no podía caminar. Y Jesús llega y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No. Entonces los judíos siempre eran picones. No. Entonces estaban enojados. Enojados porque este Jesús había sanado a este hombre en el día de reposo. Estaban enojados. No.
Y estos discípulos decían, ¿por qué curas en el día de reposo? Que venga otro día para ser sanado. Y en ese contexto Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús mostrando a Papito, a Abba, un padre trabajador, un padre que sirve, un padre responsable. Tu Abba, tu Papito, está trabajando para ti, amado, para mí, amado. Tal vez no lo vemos. Tal vez no vemos que Él está trabajando, pero Él está trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Él está moviendo las piezas como un ajedrecista profesional, por lo que es profesional. Un ajedrecista que moviendo las piezas claves para que el momento adecuado le dé un jaque mate a Satanás. Y te haga de ti una persona victoriosa en lo práctico, porque en lo legal lo eres. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios sabe si una hoja de un árbol se cae o si un cabello tuyo se cae. El Padre, tu papá, tu papi, está en control de todo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Lucas 15, del 11 al 32, encontramos la historia del hijo pródigo. Y ahí encontramos que Jesús mismo describe esta historia y describe a Dios como el Padre amante. Ese padre que tuvo 2 hijos. Ese hijo que pidió su herencia y se fue y se perdió y gastó todo, y cuando no tuvo nada, dice que pagó las consecuencias de sus decisiones y comió la comida de los cerdos. Cuando reaccionó ese hijo, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Gloria a Dios, en la casa de menos mal que este hijo entró en sí. Y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Es que en la casa del Padre siempre habrá abundancia de pan. Nunca habrá necesidad en Dios, nunca habrá necesidad en nuestro Padre. Nuestro Padre suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay abundancia, hay abundancia, hay abundancia de pan, hay abundancia de pan. No hay escasez en el sistema, en el mundo hay escasez. Oh, te están diciendo, oye, guarda tus cosas, porque las cosas van a ponerse peor, van a ponerse difícil. Las cosas están subiendo y sí están subiendo, pero en la casa del Padre, en el papito, hay abundancia de pan. Amén. Este papá corrió. Dice la Biblia que este papá, Jesús, este padre fue movido a misericordia. Fue movido, y así es tu papi. Así es mi papito. Movido siempre a misericordia. Movido siempre a misericordia. Él sabe lo que a veces metemos la pata. Él sabe. A Él no le sorprende cuando tú fallas. No le sorprende. Pero Él tiene misericordia de ti. Él fue movido a misericordia. Tenemos un Padre que siempre va a salir lo que Él es, misericordioso. Cuando falles, lo hemos dicho miles de veces, no te corras. Acércate. Así como este padre de esta historia del hijo pródigo corrió, dice, lo abrazó, lo besó y le dijo al siervo, tráeme el mejor vestido. Denle el mejor vestido. Y eso es lo que hace nuestro papi, nuestro Abba. Nos da lo mejor de lo mejor. No nos da lo usado, no nos da lo de segunda mano,
siempre nos da lo mejor de lo mejor. Dele el mejor vestido. Ese es el papito que tienes. Ese es el papito que tenemos. Nos da lo mejor de lo mejor. Dale el mejor vestido. Ponle el anillo. Eso es autoridad, nos delega autoridad, a pesar que metemos la pata, pero Él nos da autoridad. Y póngale sus sandalias. El Padre guiando al Hijo, dando dirección al Hijo para que camine por sendas correctas. Ese es el Padre que tenemos. Y Jesús lo estaba mostrando a la gente que le escuchaba y a sus discípulos. Ese Padre misericordioso que tiene lo mejor para nosotros. En Juan 15, Jesús sigue mostrando a Dios como Padre y encontramos aquí en la enseñanza de la vid verdadera. De la vid verdadera. Y vemos cómo su Padre dice, mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que siembra, pero también es el que cuida, que protege, que poda, para que podamos llevar muchos frutos. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, nuestro papi, nuestro papito, la va a perfeccionar. Amén. Jesús mostrando a Dios como Padre. Juan 17:1. Juan 17:1. La noche antes de ir a la crucificación, Jesús, el Señor comenzó su oración diciendo, Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Y el Padre también sabía lo que iba a enfrentar. Pero su oración de Jesús, primero con la dirección, Padre. No le dice Jehová, Dios, le dice Padre. La hora ha llegado. Recuerden que unos momentos antes le había dicho, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Pero acá ya Jesús está diciendo, Padre, ¿ya lo decidiste? ¿Ya tú tienes planeado todo esto? Me someto. Padre, la hora ha llegado. Dios está en control de los tiempos, amados. Dios tiene los mejores tiempos para nosotros. Por eso la Biblia dice, Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Podemos pensar, naturalmente vemos, de repente no son los mejores tiempos para nosotros. De repente estamos pasando tiempos difíciles, complicados en nuestra vida y pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos que Dios no está con nosotros, pero no, Dios tiene control de nuestra vida. Padre, la hora ha llegado. Él tiene control del tiempo. Él tiene control del tiempo y sabe lo mejor para nosotros. Amén. Y hay otros pasajes. Jesús siempre mostrando a Dios como Padre. Cuando era niño a los 12 años, cuando ya tenía 30 años, mostrando a Dios como Padre. Durante todo su ministerio, con los milagros, las sermones que hablaba, siempre mostrando a Dios como Padre. Pero también encontramos a Jesús dando a conocer a Dios cuando Él estaba en la cruz. Él no solamente mostró a Dios como Padre cuando era niño, tampoco, no solamente cuando era adulto o cuando estaba en los milagros, sino que en el tiempo de la cruz, Él mostró a Dios como Padre. Y digamos que naturalmente este lugar, este tiempo era el menos indicado para llamar a Dios como Padre y reconocerlo como tal. Sin embargo, Jesús lo hizo. En este tiempo difícil, recuerden que Él había azotado, había sido escupido, maltratado, vejado, clavado en una cruz. Como dije en la mañana, lo habían despellejado vivo porque la Biblia dice que fue hecho una llaga. Isaías 52:14 dice, como se asombraron de ti muchos,
de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue desfigurado de los hombres su parecer. No parecía un hombre. Estaba totalmente desfigurado, lo despellejaron. Y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Recuerden, Jesús era el más hermoso entre 10,000. Pero su hermosura, de tanto maltrato, de tanto latigazo, de tantas cosas que le hicieron, lo desfiguraron totalmente. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Física, psicológicamente podríamos decir, en todos los niveles, Jesús estaba sufriendo, enfrentando esa situación complicada naturalmente para él. Porque él era de carne y hueso también. Y encima, todos los pecados, todas las enfermedades, todas las maldiciones sobre su vida. Uno de sus discípulos lo había traicionado. Los demás salieron corriendo. Sin embargo, ninguna de estas condiciones pudo impedir que Jesús llamara a Dios Abba, papito, papi. En esta condición, ahí clavado en una cruz, con todos los dolores, con todo el pecado encima, Lucas 23:34, Jesús dice: Padre, Abba, papito, papi, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no perdió la visión de quién era Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús se perdió? Él dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre debo estar? Tampoco se perdió en la cruz. Tampoco se perdió en la cruz. El momento más complicado de su vida, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo dijo una vez, lo volvió a repetir. Cuando Jesús o Dios hablan y repiten, enfatizan algo, es porque quiere que nosotros prestemos atención, que oigamos y obedezcamos. Jesús le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en Lucas 23:46, nuevamente Jesús repite. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esa situación más complicada, Él reconoció a Dios como Padre. ¿Qué nos enseña? Que si estamos pasando momentos difíciles, complicados, situaciones adversas, cosas que otros no están pasando, y crees que eso es lo más complicado que estás pasando, es el momento de dirigirte a Dios como Padre. No es para que te corras, no es para que pienses: ese papá me ha dejado, ya Dios no me quiere. No. Dios, papá, Abba, está contigo. Puedes tener un familiar enfermo, puedes tener un negocio con dificultades, tienes cuentas por pagar, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en tu relación matrimonial. Dirígete a tu Padre, Abba. Él te escucha, Él quiere ayudarte. Una de las causas por cual mataron a Jesús es porque Jesús llamaba a Dios Padre, Abba. A los judíos se llenaban de furor porque ellos
no podían llamar a Dios Padre. Para ellos era una falta de respeto llamar a Dios Padre. Pero Jesús lo decía a todo momento, durante todo su ministerio y su vida. Mi papi, mi papito. Y eso daba cólera a los judíos. De modo que lo perseguían para matarlo. Y esta es una de las causas por el cual los judíos lo mataron, porque llamaba a Dios como Padre, dice, y se hacía a sí mismo Dios. Quiero decirte que Jesús murió para que tú lo llames Padre. Para que tú y yo lo llamemos papito. Abba Padre, papito lindo, papito bueno. Él murió en la cruz para darnos el derecho de llamarlo Abba. Que no se pierda lo que Jesús hizo por ti. Empieza a llamar a Dios Abba. Si lo conoces como Jehová, si lo conoces como tu Salvador, lo conoces como el proveedor. Pero si Jesús estuvo repitiendo una y otra vez durante todo su ministerio, Padre, Abba, es porque quiere que nosotros hagamos lo mismo. Cuanto más aprendes sobre Dios como Padre, cuanto más aprendes de Dios como Padre y más tiempo pasas con Él, te darás cuenta lo buen Padre que es. Dios es poco amado porque es poco conocido. El Padre es poco amado porque es poco conocido. Pero hoy estamos aprendiendo de amar a Dios como Padre. Conócelo como Padre y tu amor va a desbordar por Él. Porque tenemos el papá más bueno, el papá más maravilloso, el papito más bueno que existe sobre todo el universo. Jesús mostró a Dios como Padre cuando era niño. Jesús mostró como Padre cuando era adulto. Jesús mostró a Dios como Padre durante todo su ministerio. Jesús mostró a Dios como Padre cuando estaba en la cruz. Y Jesús cargó la cruz, murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz, ni se quedó en el sepulcro, sino que resucitó al tercer día, y estando en esa condición de glorificado, también presentó a Dios como Padre. Él pudiendo estar en esa condición, la Biblia dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí encontramos que no solamente se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, sino que se humilló aún estando glorificado. ¿Por qué? Porque Jesús también muestra a Dios como Padre, estando glorificado, sometiéndose al Padre. Juan 20, 17 al 18. Juan 20, 17 al 18. Jesús había resucitado al tercer día. Había resucitado. María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús. Esta mujer, María Magdalena, era una de las prostitutas que había sido impactada por la vida de Jesús. Fue al sepulcro a ver a Jesús. Y cuando no lo halló en el sepulcro, ella fue corriendo a los discípulos a decirle, no está el cuerpo del maestro, no está el cuerpo del maestro. Pedro y Juan escucharon y corrieron con ella al sepulcro. Y cuando vinieron Pedro y Juan tampoco vieron, no estaba ahí el cuerpo. Entonces regresaron a avisarles a los demás. Pero María Magdalena se quedó en ese lugar y comenzó a llorar porque no estaba el cuerpo del maestro. Cuando Jesús se le apareció. Jesús se le apareció a María Magdalena. Y le dice, no me toques. María Magdalena ve que es ella y Jesús le dice, no me toques. Otra versión dice, no te aferres a mí. Otra versión dice, déjame. Bueno, en versión nuestra podría decir, deja de apechurrarme.
Porque el gozo de María Magdalena fue de... Las mujeres son muy expresivas, ¿verdad? Y cuando ven a un familiar de lejos que viene del extranjero, ¡ah! ¿No? Los hombres no, pues, los hombres son más serios nosotros, gloria a Dios. Pero vemos aquí a María Magdalena y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero esta expresión que viene a continuación es como el sello de Jesús, para que puedan entender durante todo el tiempo que había estado Jesús aquí en la tierra y cómo quería mostrar al Padre, que conocieran a Dios como Padre. Él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, mas ve a mis hermanos. Fíjense que Jesús no le dice, mas ve a mis discípulos. Tampoco le dice, mas ve a mi pueblo. Él le dice, mas ve a mis hermanos. La condición había cambiado. La muerte, el sacrificio de la cruz, la muerte de Jesús y su resurrección restableció lo que había perdido el hombre. Ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Por eso Cristo le dice, ve a mis hermanos y diles, escuchen esta palabra, y diles, esto lo primero que Jesús dijo después de haber resucitado, diles, subo a mi Padre y a vuestro, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Ese era el mensaje de Jesús para sus hermanos. Ese es el mensaje de hoy para ustedes, amados. El Padre de Jesús es el Padre nuestro. Es el Padre nuestro. Dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Dios es vuestro Padre, Dios es vuestro Padre, Dios es vuestro Padre, Dios es vuestro Padre, Dios es Abba, Dios es Abba, Dios es Papito, Dios es Papi. Es vuestro Padre. Es vuestro Padre. La Biblia dice en Gálatas 4:6, Él ha puesto el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. El Espíritu de Cristo. Este es otro nombre con el que se conoce al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, dice, ha sido puesto en nuestros corazones. El cual clama, Abba Padre. El cual clama, Abba Padre. Podemos llamar a nuestro Dios Padre, Abba, Papito. Podemos llamarlo. Podemos establecer con Él una relación íntima, continua, diaria, tan real. Empecemos por lo más sencillito. Cada vez que te levantas, cada vez que abres tus ojos, tu primer pensamiento es, papi, gracias por permitirme la vida. Papi, gracias por respirar. Papi, gracias por permitirme que el sol alumbre cada mañana. Comienza a decirle por cosas pequeñas, a comenzar a tener esta relación. No importa que la gente te diga loco o loca. Dejémonos ya solamente de ver Padre de una forma de palabras teóricas simplemente, sino vivamos esta relación con el papito. Cada cosa que vas a hacer, papá, ¿qué te parece a ti? ¿Papá está bien? Si vas a cocinar, dile, papito, arroz con pollo,
¿Te parece? ¿Me ayudas, papi? Parece ridículo. Pero si quieres establecer una relación con Dios, que sea real. Que no solamente sea real acá, que sea real en tu cuarto, que sea real en tu casa, que sea real en tu trabajo. Real, papi, papito. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Ese mismo Espíritu clama en ti y puedes decir lo mismo que Jesús decía cuando estaba en su ministerio. Padre nuestro, Padre, gracias porque siempre me escuchas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que Jesús hablaba concerniente al Padre, lo mismo lo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo está morando en ti. El Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Él te ama con amor eterno. Él es el que se complace en ti. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es tu Padre. Él es tu Padre.